Las manos de Sofía no estaban hechas para una escoba. Estaban hechas para las teclas de marfil de un piano. Sin embargo, allí estaba, barriendo con torpeza la acera de una mansión que se sentía más como una prisión dorada. Cada movimiento levantaba una pequeña nube de polvo y vergüenza que se le pegaba a la piel. Desde el porche, su madrastra Verónica la observaba. No ocultaba la sonrisa de satisfacción que se dibujaba en su rostro, disfrutando del espectáculo de la humillación. Sofía agachaba la cabeza intentando que el pelo le cubriera el rostro. El castigo era por ser, según Verónica, una niña mimada y desagradecida. Una mentira que su padre, a miles de kilómetros, creería. A lo lejos, un coche de lujo se acercaba por la calle, desplazándose con un silencio casi depredador. Sofía no lo vio, demasiado concentrada en el ritmo monótono y doloroso de su tarea. Pero ese coche no era uno más de los que transitaban por el exclusivo barrio. Y no tenía intención de pasar de largo. Dentro del vehículo, un hombre sentía una extraña inquietud en el pecho, una necesidad inexplicable de haber vuelto a casa un día antes. El coche negro se detuvo justo frente a la verja. La mentira de Verónica estaba a punto de hacerse añicos. El hombre que bajó del coche era Ricardo, su padre. Había vuelto un día antes, movido por un presentimiento que no podía ignorar. Su corazón se encogió al ver la figura de su hija, tan pequeña y sola en la inmensidad de la acera. Sofía vivía en un silencio autoimpuesto. Los días se sucedían en una rutina gris, marcada por las miradas de desaprobación de Verónica. Cada mañana, en el desayuno, sentía el peso de esos ojos que la juzgaban por cómo sostenía el tenedor, o por una arruga en su uniforme. Su único refugio era el recuerdo de su madre. Por las noches, cuando la casa quedaba en penumbra, se acercaba a la puerta del salón donde descansaba el gran piano de cola. No se atrevía a tocarlo. Verónica se lo había prohibido, diciendo que era un ruido molesto. Pero a veces, solo a veces, apoyaba los dedos sobre la tapa de madera cerrada, imaginando la melodía, sintiendo el eco de las manos de su madre sobre las teclas. Era su secreto, su pequeña rebelión silenciosa. Cuando su padre llamaba, Sofía siempre decía que todo estaba bien. Con Verónica a su lado sonriendo con dulzura mientras sostenía el teléfono, las palabras de queja se le ahogaban en la garganta. No quería preocupar a su padre, no quería ser una carga más. Verónica era una experta en el tormento sutil. Un día, derramaba accidentalmente café sobre sus apuntes. Otro, hacía un comentario hiriente sobre lo mucho que se parecía a su madre, pero sin su gracia. Pequeños cortes, invisibles pero profundos. Sofía contaba los días en el calendario de su habitación, marcando con una cruz cada jornada que pasaba. El regreso de su padre era el único faro de esperanza en su océano de soledad, pero no sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse antes de lo previsto. En esa casa enorme y fría, la soledad de Sofía era casi palpable. Nos preguntamos cuántos de vosotros estáis viendo esto ahora mismo, sintiéndoos un poco menos solos. Dejadnos en los comentarios desde dónde nos veis y qué hora es en vuestra ciudad. El corazón de Ricardo se detuvo. Ver a su hija, la luz de sus ojos, reducida a una figura humillada con una escoba en las manos, le provocó una oleada de frío que le recorrió la espalda. No era disciplina. Era una crueldad silenciosa y calculada. Decidió no llamarla. No todavía. Un instinto primario le dijo que la verdad no estaba en la acera, sino dentro de los muros de su propia casa. Usó su llave, abriendo la puerta con un sigilo que no le era propio. El silencio del vestíbulo era pesado, antinatural. Entonces lo oyó, una risa suave, casi un susurro, que venía del salón. Era la voz de Verónica, melosa y despreocupada. Hablaba por teléfono, y el contraste entre su tono alegre y la imagen de Sofía barriendo fuera le heló la sangre. Se asomó por el resquicio de la puerta. Verónica estaba de espaldas, mirando por el gran ventanal que daba a la calle. Sostenía el móvil en alto, como si estuviera grabando algo. Y las palabras que salían de su boca eran puro veneno. «Mírala», decía entre risitas a la persona al otro lado de la línea. La pequeña princesa aprendiendo por fin lo que es el mundo real. Su padre se cree que la estoy cuidando, pero alguien tiene que enseñarle a no ser tan débil como su madre. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
No solo la humillaba, sino que se burlaba de ella. Y se atrevía a mencionar a su difunta esposa. Vio en la pantalla del teléfono de Verónica el rostro de su hija, filmado con un zoom cruel. La rabia que sintió fue una bestia que despertó en su interior. Una furia blanca, fría y afilada. Cada palabra de Verónica era un clavo más en su propio ataúd. Ella no tenía ni idea de que su juez la estaba observando. Le he quitado el piano, claro, continuó Verónica, con un tono de falsa confidencialidad. Ese ruido deprimente todo el día, no es bueno para ella. Necesita mano dura. Ricardo es demasiado blando, siempre lo ha sido. El magnate, el hombre que movía millones con una sola llamada, se sintió el ser más impotente del mundo. Había fallado. Había dejado a su hija en manos de un monstruo vestido de seda. Verónica se giró, todavía riendo, y su rostro se congeló. Vio a Ricardo en el umbral de la puerta. La sonrisa se desvaneció de sus labios, reemplazada por una máscara de pánico puro. El teléfono se le resbaló de los dedos, cayendo sobre la alfombra con un golpe sordo. El silencio que llenó la habitación fue más atronador que cualquier grito. Ricardo no se movió. Solo la miró, y en sus ojos no había perdón. Solo había una sentencia. Verónica abrió la boca para hablar, para inventar una excusa, una mentira más. Pero ninguna palabra salió. Sabía que era inútil. El juego había terminado. Fuera, Sofía seguía barriendo, ajena a la tormenta que acababa de desatarse. Pero su mundo, esa prisión dorada, estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio en el salón era una cuchilla afilada. Verónica, petrificada, vio cómo la realidad se desmoronaba frente a sus ojos. El teléfono, con la prueba de su crueldad, yacía en la alfombra como una pequeña tumba para sus mentiras. Ricardo no gritó. No se movió. Simplemente la observó, y esa quietud era más aterradora que cualquier explosión de furia. Lentamente, como si cada movimiento estuviera calculado para prolongar la agonía, Ricardo dio un paso, luego otro. Se inclinó con una calma antinatural y recogió el móvil del suelo. Sus ojos no se apartaron de la pantalla mientras el vídeo de Sofía, humillada y sola, se reproducía de nuevo en un bucle silencioso. Los nudillos de Ricardo se pusieron blancos al apretar el dispositivo. Cada risita de Verónica en la grabación era como un golpe directo a su corazón. Había confiado en ella. Le había entregado lo más preciado que tenía en el mundo, y ella lo había convertido en un juguete para su sádico entretenimiento. Verónica intentó articular una defensa. Ricardo, cariño, no es lo que parece. Solo quería enseñarle una lección, que valorara. Su voz se quebró, ahogada por la mirada helada que él finalmente levantó hacia ella. Una mirada que no contenía ni una pizca de compasión. Has mencionado a mi esposa, dijo Ricardo. Su voz era un susurro grave, un temblor que parecía nacer de las profundidades de la tierra. No era una pregunta, era una sentencia. Había cruzado una línea que no tenía retorno. Y no solo eso, continuó, dando un paso hacia ella. Te has burlado de mi hija. La has grabado para tu diversión. Levantó el teléfono, la pantalla iluminando su rostro endurecido por la rabia. La prueba está aquí, tu risa está aquí. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió con un suave crujido. Sofía entró, agotada, con la escoba todavía en la mano. Se detuvo en seco al ver la escena. Su padre, de pie como un juez implacable, y Verónica, pálida y temblorosa como una hoja a punto de caer. No entendía qué pasaba, pero el aire estaba tan cargado de tensión que apenas podía respirar. Vio el teléfono en la mano de su padre y el pánico en los ojos de su madrastra. Y por primera vez en mucho tiempo, una diminuta llama de esperanza se encendió en su pecho. Ricardo no necesitó más explicaciones. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y desaparecer de mi casa, ordenó con una frialdad que cortaba el aire. Si en 10 minutos sigues aquí, llamaré a seguridad. No había negociación posible. Su decisión era de acero. Verónica soltó un sollozo, intentando un último y patético recurso a la lástima, pero Ricardo ya no la veía. Le dio la espalda, un gesto de desprecio final, y caminó hacia su hija. Hacia la única persona que importaba en esa habitación. Se detuvo frente a Sofía, y su rostro, antes una máscara de furia, se contrajo por el dolor y el arrepentimiento.
Le apartó con delicadeza un mechón de pelo sucio de la cara. «Perdóname, hija mía», susurró, con la voz rota. «Perdóname por haber estado tan ciego». Y entonces, el dique que Sofía había construido durante meses, se vino abajo. Las lágrimas que había tragado, los sollozos que había ahogado en la almohada, brotaron con una fuerza incontenible. No era un llanto de tristeza, sino de pura liberación. Se aferró a su padre, sintiendo por fin que el peso del mundo se desvanecía de sus hombros. Mientras Verónica observaba, convertida en una estatua de hielo, Ricardo estrechaba a su hija contra su pecho. Sentía cada sollozo como una puñalada, un recordatorio de su propia negligencia. El perfume caro de Verónica se mezclaba en el aire con el olor a polvo y lágrimas, creando una atmósfera irrespirable. Él solo podía susurrar una y otra vez la misma palabra: perdón. De repente, un sonido rompió la tensión. Era el teléfono de Verónica, que Ricardo aún sostenía en la mano, vibrando con una llamada entrante. En la pantalla, junto al vídeo de Sofía, apareció un nombre: Amiga Carla, la misma persona con la que compartía su cruel diversión. Ricardo apretó el botón de colgar con una frialdad absoluta. La última cómplice de su mentira había sido silenciada. «Ricardo, escúchame por favor», balbuceó Verónica dando un paso vacilante hacia ellos. «Solo quería que aprendiera el valor de las cosas. No era mi intención». Su voz se apagó al ver que él ni siquiera la miraba. Para Ricardo, ella ya no existía en esa habitación. Su universo entero se había reducido a la frágil figura que temblaba en sus brazos. Con un movimiento lento y deliberado, Ricardo levantó el teléfono. No dijo nada, simplemente pulsó el play. La risa burlona de Verónica llenó el silencio del salón una última vez, nítida y cruel. El sonido rebotó en las paredes de mármol, convirtiéndose en el eco de su propia sentencia. Fue la prueba final, innecesaria pero devastadora. Sofía se estremeció al oír la grabación, y se aferró con más fuerza a su padre. Fue entonces cuando Ricardo se giró por fin hacia Verónica. Sus ojos no contenían rabia sino un vacío gélido, el de una puerta que se ha cerrado para siempre. «Mi equipo legal se pondrá en contacto contigo. Tienes 10 minutos para salir de mi casa». Verónica abrió la boca, quizás para suplicar o para amenazar, pero las palabras murieron en sus labios. Vio algo en la mirada de Sofía, que ahora la observaba por encima del hombro de su padre. Ya no había miedo en esos ojos, solo una calma extraña, la de alguien que ha sobrevivido a la tormenta, y ha llegado por fin a la orilla. Esa mirada fue lo que la rompió. Comprendió que no solo había perdido una casa y un estatus, había perdido la guerra. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y subió las escaleras, cada paso resonando como un martillazo en el silencio. Su derrota era total y absoluta. Ricardo condujo a Sofía hacia el salón, alejándola de la sombra de Verónica. La sentó en el sofá y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos sucias entre las suyas. La justicia, aunque tardía, había llegado. Si estuvierais en el lugar de Ricardo, ¿qué habríais hecho en ese momento? Dadle a me gusta, si creéis que Sofía merecía este final, y comentad vuestra opinión. Minutos después, oyeron el sonido de una maleta rodando por el suelo de madera del piso de arriba, seguido por el portazo de la entrada principal. El sonido fue seco, definitivo, era el final de un capítulo oscuro, y el comienzo de algo nuevo. Ricardo miró a su hija, y vio en sus ojos el reflejo de la mujer que tanto había amado. «Nunca más, Sofía», prometió en un susurro, «nunca más estarás sola». Y en esa promesa, la música que había estado silenciada durante tanto tiempo en la casa, comenzó a sonar de nuevo en el corazón de ambos. El silencio en el salón era una cuchilla afilada. Verónica, petrificada, vio cómo la realidad se desmoronaba frente a sus ojos. El teléfono, con la prueba de su crueldad, yacía en la alfombra como una pequeña tumba para sus mentiras. Ricardo no gritó, no se movió. Simplemente la observó, y esa quietud era más aterradora que cualquier explosión de furia. Lentamente, como si cada movimiento estuviera calculado para prolongar la agonía, Ricardo dio un paso, luego otro. Se inclinó con una calma antinatural y recogió el móvil del suelo. Sus ojos no se apartaron de la pantalla mientras el vídeo de Sofía, humillada y sola, se reproducía de nuevo en un bucle silencioso.
Los nudillos de Ricardo se pusieron blancos al apretar el dispositivo. Cada risita de Verónica en la grabación era como un golpe directo a su corazón. Había confiado en ella. Le había entregado lo más preciado que tenía en el mundo, y ella lo había convertido en un juguete para su sádico entretenimiento. Verónica intentó articular una defensa. Ricardo, cariño, no es lo que parece. Solo quería enseñarle una lección, que valorara. Su voz se quebró, ahogada por la mirada helada que él finalmente levantó hacia ella. Una mirada que no contenía ni una pizca de compasión. «Has mencionado a mi esposa», dijo Ricardo. Su voz era un susurro grave, un temblor que parecía nacer de las profundidades de la tierra. No era una pregunta, era una sentencia. Había cruzado una línea que no tenía retorno. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió con un suave crujido. Sofía entró, agotada, con la escoba todavía en la mano. Se detuvo en seco al ver la escena. Su padre, de pie como un juez implacable. Y Verónica, pálida y temblorosa como una hoja a punto de caer. Y entonces, el dique que Sofía había construido durante meses, se vino abajo. Las lágrimas que había tragado, los sollozos que había ahogado en la almohada, brotaron con una fuerza incontenible. No era un llanto de tristeza, sino de pura liberación. Se aferró a su padre, sintiendo por fin que el peso del mundo se desvanecía de sus hombros. Ricardo la estrechó con fuerza, su rostro contraído por el dolor y el arrepentimiento. «Perdóname, hija mía», susurró, con la voz rota. «Perdóname por haber estado tan ciego». Para él Verónica ya no existía. La casa, que había sido el reino de ella, se había convertido en su tumba. Y la música, por fin, estaba a punto de volver a sonar. 6 meses después, la mansión ya no era un lugar silencioso y tenso. El aire, antes cargado de miedo, ahora vibraba con una melodía que nacía del viejo piano de cola. Las manos de Sofía ya no sostenían una escoba, sino que danzaban sobre las teclas con una seguridad y una pasión que nunca antes había conocido. Ricardo ya no pasaba las tardes encerrado en su despacho, ahogado en llamadas y contratos. Ahora, su lugar favorito era un sillón en el salón, desde donde escuchaba a su hija tocar. Había cancelado viajes, delegado reuniones, y redescubierto el simple placer de estar presente. La primera vez que Sofía se sentó de nuevo frente al piano, fue un momento sagrado. Sus dedos temblaban al tocar la primera nota, un sonido que llevaba meses ahogado en su garganta. Ricardo se mantuvo a su lado, en silencio, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era de tristeza, sino de un profundo y abrumador alivio. Los días de Sofía se llenaron de pequeños milagros. Desayunos sin miradas de juicio, tardes de estudio sin interrupciones maliciosas, y sobre todo, la libertad de ser ella misma. Volvió a reír, un sonido claro y espontáneo que Ricardo se dio cuenta de que casi había olvidado. De Verónica no se supo mucho. Perdió el estatus, el acceso a una vida de lujo y, lo más importante, la máscara con la que engañaba al mundo. Su nombre se convirtió en un susurro amargo en los círculos que antes frecuentaba, un recordatorio de que la crueldad siempre acaba por devorar a quien la practica. La casa, que una vez fue una prisión dorada, se transformó en un verdadero hogar. Las paredes ya no guardaban secretos ni llantos ahogados. Ahora, absorbían la música, las conversaciones y el calor de un vínculo que se había reconstruido sobre los cimientos de la verdad y el arrepentimiento. Ricardo aprendió la lección más dura de su vida, que la mayor riqueza no se cuenta en propiedades ni en acciones, sino en los momentos que dedicas a quienes amas. Había estado a punto de perderlo todo por estar ciego a lo que de verdad importaba. Esta historia nos recuerda que a veces, la justicia no hace ruido, simplemente llega y pone cada cosa en su lugar. Si te ha conmovido el viaje de Sofía y Ricardo, déjanos un comentario, dale a me gusta y comparte para que este mensaje llegue a más personas. Ahora, la música no era un refugio para Sofía sino una celebración. Cada acorde era una declaración de victoria, una prueba de que incluso en la más profunda oscuridad, una sola nota de amor puede devolver la luz. El padre y la hija por fin estaban en casa.